Hola, muy buen día. En este video es para sustentación de la entrega de semana 7 y 8 para persistencia y datos transaccionales del subgrupo 1. Aquí hemos desarrollado una solución de comunicación entre un servidor y un cliente utilizando sockets que permite la gestión de una base de datos, en este caso para el ejemplo de recursos humanos. El objetivo principal es permitir que el cliente envíe transacciones al servidor, el cual a su vez interactúa con la base de datos para realizar diversas operaciones. Esta implementación fue hecha en Java como lenguaje de programación y en la base de datos con Oracle con el IDE de SQL Developer. Primero desarrollamos un socket servidor. Voy a mostrarlo aquí, un momentico. Aquí está. Desarrollamos la parte del socket servidor eh, que está diseñada para recibir las peticiones del cliente y resolver eh, dichas peticiones interactuando con la base de datos de los recursos humanos. La base de datos aquí está en SQL Developer de Oracle y esta se encarga pues, de realizar las operaciones que le diga nuestro cliente. Como segundo socket, que es el cliente, este se conecta al servidor utilizando pues, la dirección IP del servidor, de nuestro socket servidor. Y una vez conectado, el cliente envía transacciones al servidor para que sean procesadas. Como tercer paso, o tercer punto de esta demostración es capturar y el procesamiento de la información, en lo cual este cliente o X clientes van a poder interactuar o realizar operaciones CRUD, que es insertar, actualizar, consultar y eliminar en la base de datos y asimismo visualizarlas. Entonces voy a proceder primero a demostrar cómo funciona la aplicación. Entonces voy a cerrar esto aquí un momento, me cierro todas estas cosas, me alzo, bueno, levanto el servidor, ejecuto la parte del servidor, aquí dice que eso que está iniciado en el puerto 3330 y voy a levantar al cliente. Entonces aquí cambio de la consola, esto es sin interfaz, sin embargo se hizo bastante dinámico para que pudieran visualizarlo. Entonces aquí como ven tenemos un primer menú que es seleccionar la tabla en la que desea trabajar. Para efectos del desarrollo de la actividad nos pide crear un país. Entonces vamos a crear un país. Aquí pues vamos a ingresar con la opción 1 que sería países. Voy a mostrarle la base de datos. Estos son los países que hay. Hay 7. Por lo tanto yo aquí puedo entonces seleccionar, bueno, la parte del CRUD que voy a hacer sobre países. Aquí tengo las opciones, 1 es insertar, 2 es actualizar, 3 es consultar, 4 es borrar y 5 volver al menú anterior, que será el de atrás. Entonces vamos a decir que vamos a insertar. Entonces aquí me pide que ingrese un país, un ID. Esto puede ser automático, en este caso se hace manualmente. Esto podría hacerse consultando ese último ID, que eso sí pasa en otra tabla. Más adelante lo demostraré. Y que se auto incremente. En este caso, pues yo le voy a decir, sé que tengo 7, entonces voy a meter el ID 8. Y aquí me está diciendo que ingrese el valor para el país nombre. Entonces voy a poner que España. Vamos a poner así. Entonces listo, ahí tenemos respuesta del servidor, dice inserción completada. Entonces presione Enter para volver al menú principal, que sería este de el CRUD. Entonces, para ver, digamos, aquí ya podemos hacer el tema de la consulta. Lo de opción 3 y aquí vamos a ver que ya se encuentra como tal España como ID 8 en la base de datos. Para corroborar podemos venir aquí a consultar a la base de datos y aquí ya tenemos el registro. Aquí ya completaríamos el primer paso que es la creación de un país. Voy a eliminar esta parte y volvemos a iniciar para seguir con nuestra siguiente ítem que sería la ciudad.
Entonces voy a seleccionar la opción 2, que es ciudad, lo voy a dar a insertar. Bueno, podemos primero consultar. Aquí ya tenemos, mira, aquí tenemos varios datos. Em, Tenemos 7 registros, los cuales pues voy a agregar uno asociado a España, ya que no hay ninguno. Entonces vamos a darle a insertar. Dice ciudad ID, va a ser el octavo. Ciudad país ID, que va a ser nuestra foreign key con la tabla país. En este caso va a ser el 7, perdón, el 8, que es el que ingresamos, que es nuestro país de España. Em, Entonces le voy a dar Enter y el nombre, que va a ser Barcelona. Le doy Enter y la inserción ha sido completa. Entonces podemos consultar nuevamente a ver si está Barcelona por acá, y está la relación, el ID 8 con la ciudad 8 y Barcelona. Nuevamente aquí podemos venir a consultar y aquí se nos va a ver reflejado dicho inserción. Entonces esto mismo va a ser para las demás tablas que nos falta poblar. Entonces voy a eliminar acá y vamos ahora con la siguiente tabla, que sería localizaciones. Entonces vamos por la opción 3. Vamos a consultar qué hay. Aquí entonces hay una localización ID, hay un localización ciudad ID, que está relacionado con la tabla de ciudades, y una localización de dirección. Entonces vamos a insertar un dato. En este caso, como ya tenemos 7 registros, va a ser el 8. Opción 1, entonces va a ser el 8. Localización de nuestra ID va a ser 8. La ciudad va a ser 8 también, que es España. Y vamos a agregar, no sé, aquí vamos a meter de ejemplo, no sé, una calle 7A, digamos. Enter y la inserción fue completada. Entonces vamos a hacer lo mismo, consultamos para ver si está. Por aquí va a estar calle 8, calle 7A, mira, con la ID 8 y la ciudad 8. Volvemos a limpiar la consola y seguimos entonces ahora con departamentos. Vamos a consultarlos. Todo funciona de la misma forma. Voy a corroborar si sigue departamentos. Sí. Em, Tenemos 7 registros, vamos a meter el 8. Entonces aquí tenemos la localización ID, una relación, el nombre y el departamento ID. Entonces vamos a crear uno que sería ya el 8. El departamento ID va a ser el 8. Vamos a poner una... Uy, ya no hay departamentos. Vamos a poner de ejemplo. Allá son Barcelona, provincias, y la provincia de Barcelona, bueno, la capital de la provincia de Barcelona es Barcelona, entonces vamos a poner Barcelona. Y la localización ID va a ser la 8 que ingresamos anteriormente. Aquí, Enter, inserción completada. Vamos a consultar nuevamente. Aquí está, Barcelona. Vamos a volver a limpiar para ingresar nuestro siguiente campo. Y sigue un cargo y luego un empleado. Entonces vamos a ver aquí con cargos, que sería el 5. Vamos a consultar los cargos que hay. Hay 6 registros. Vamos a agregar uno más. Entonces vamos a insertar ID del cargo. Vamos a decirle que es el 7. Vamos a ponerle que contador. Y cargo sueldo mínimo, pongámosle que $1,200. Y sueldo máximo $1,800. Inserción completa, vamos a consultar. Aquí estaría nuestro contador con el registro 7. Entonces vamos a consultar nuestra base de datos en la tabla de cargos a ver si es verdad que nos insertó. Aquí está, contador. Todo funciona correctamente. Vamos a borrar y vamos a continuar con empleados. Aquí está, entonces vamos con el 6. Este creo que va a tener muchos más datos. Vamos a consultar qué datos tiene. Aquí
aquí están, tenemos un empleado ID, un empleado primer nombre, un empleado segundo nombre, un empleado email, un empleado fecha de nacimiento, un empleado sueldo. Tenemos 5 registros, un empleado comisión, eh, empleado cargo ID, que sería otro empleado, el empleado gerente ID y el empleado departamento ID. Entonces vamos a relacionar todos estos. Vamos a darle insertar. Entonces primero nos pide el campo empleado ID. Como tenemos solo 5, vamos a agregar el sexto. Empleado primer nombre, vamos a poner Alejandro. Segundo nombre, Alfonso. Email, alejo@alejo.com. Fecha de nacimiento. Esto está en formato día, mes, año. Entonces sería poner aquí 02 05 por un ejemplo del 98. Empleado del sueldo, entonces bueno, aquí yo soy que contador, entonces me va a ganar 1500 que está en el rango del cargo. Comisión, digámosle que $100 y cargo ID va a ser el 8 que fue el que registré, que soy un contador, y el gerente ID va a ser el 1 que va a ser John Doe. Ahora departamento ID, yo pertenezco a, digamos que el 8 que es en Barcelona, o bueno, la provincia en este caso, de España, y tenemos un error. Ok, entonces aquí como se ve hay errores que la base de datos misma me puede retornar. En este caso dice que no puedo insertar porque hay una restricción de integridad, la clave principal no encontrada. Creo que es por cargos, porque yo no tenía un cargo 8, yo tenía un cargo era 7. Entonces me tocaría repetir el proceso y cambiando el cargo. Pero así podría controlar y manejar excepciones en esta consulta. Entonces vamos a consultar directamente. Bueno, ya está cargos. Y de hecho sí, no hay 8. Entonces debe ser por eso que está fallando la inserción. Vamos a limpiar aquí. Vamos a volver a insertar datos aquí. A ver qué. Listo, entonces vamos a otra vez aquí a empleados. Insertar. Entonces me dice que empleado ID vamos a hacer el 6. Otra vez todo rapidito. alejo.com. 0 esto, el sueldo 1400, pongámosle 100 de comisión, cargo ID 7, que era el contador, no era el 8, gerente ID el 1 y el empleado departamento ID el 8, que era nuestra provincia de Barcelona. Ahora sí, inserción completa, podemos ir a consultar y ya tendríamos nuestro registro correctamente. Vamos a la base de datos para confirmar empleados y aquí estaría nuestro registro. Y de hecho todo sería, nuestro jefe sería John. Listo, ahí completaríamos la inserción de los datos, vimos que todas las columnas funcionan. Ahora vamos a seguir con el siguiente ítem a evaluar. Listo, ahí estaríamos de hecho ya validando el ítem de la consulta de un empleado. Ya con esto podemos saber que está consultando correctamente. Ahora esto es multiinstancia, entonces podemos ejecutar otro. Y vamos a hacer algo para históricos. Y es consultarlos. Entonces vamos a consultar aquí algo. Un ítem a evaluar es que debo eliminar un empleado y que este se eh, registre aquí automáticamente en el historial en el históricos. Entonces tenemos esta tabla. Vamos aquí a ahora eliminar, en este caso 4. Y vamos a ingresar el ID del registro a eliminar. En este caso va a ser el 6. ¿Verdad? Entonces vamos a darle enter. Y dice borrado completado en empleados. Entonces si vamos otra vez aquí al cliente que tiene históricos cargados, podemos volver a consultar y hay 7 registros. De hecho estaría justo ahora con la hora, son las 2:13 am.
Entonces, esto coincidiría con la fecha de retiro. El cargo que retiré fue el 8 y el departamento, perdón, es el 8 porque el cargo era el 7. Entonces ahí estarían los cuatro registros, esto se hace solito, esto se identifica y aquí en este caso el, el incremento automático en este caso el empleado histórico ID es solito, no le tuve que indicar, entonces eso más adelante lo voy a explicar en el código. Ahora vamos a actualizar unos datos de una tabla para completar la entrega. Entonces vamos a ir aquí primero creo que son localizaciones, ¿cierto? Entonces vamos a actualizar, digamos, esta dirección. Ya no vivo en la calle 7A. Entonces vamos a actualizar esta. Vamos a nuestro esto. Voy a armarme un nuevo cliente. Aquí tengo esto. Voy a ir a la tabla 3 localizaciones. Vamos a ir al 2, que es actualizar. Y me dice ingresa el valor para Localize ID. Es decir, el registro que voy a actualizar. En este caso, si nos vemos en la tabla, sería el 8. Y dice ingrese el valor para Localize Ciudad ID. Entonces sigo perteneciendo a Barcelona. Entonces voy a decir que 8. Pero la dirección sí cambió. Entonces ahora va a ser Avenida 37-8, digamos. Doy Enter y dice que actualización completa. Vamos a consultar a ver si realmente lo actualizó y aquí está, 88, ya no está la calle 7A, sino Avenida 37-8. Con esto completaríamos la parte de la actualización. Si de hecho podemos ver acá y revisamos que sí se haya actualizado correctamente. Ahora sí procedemos a explicar cómo funciona todo nuestro código. Vamos a empezar por el lado del servidor. Listo, entonces aquí en esta parte, de hecho voy a cerrar todas estas conexiones rápidamente. Ahí está. Y paso a explicar la parte del server socket. Entonces aquí tenemos todas nuestras importaciones que utilicé para poder que funcionara nuestro programa. Em, ya tendríamos nuestro primer método, que es el main, el server. Este es el punto de entrada del programa. Aquí tenemos nuestra conexión, bueno, nuestro inicio de nuestro del servidor. Y aquí, pues esto ya se explicó en el anterior video, que es el que se comunica con el cliente. Entonces aquí es donde, pues esto lo imprime a nivel de servidor. Cuando se conecta a un nuevo cliente, pues le dice de dónde se conecta. Aquí eh, inicia con el cliente. Luego tenemos esta función del client handler, que maneja la comunicación con cada cliente. Por eso se puede tener múltiples instancias creadas. Aquí ya tenemos lo que es nuestra conexión a la base de datos. En este caso tenemos bueno, el usuario que se nos ha pedido crear. La contraseña en su caso está aquí quemada. Para efectos prácticos se podría hacer con una interfaz gráfica, pero estamos en modo local, entonces está quemado. Y aquí hacemos la conexión en caso tal de que tenemos un tricache, en caso tal de que falle, aquí es donde intenta hacer la conexión con el driver manager para obtener la conexión a estos parámetros, y si falla pues va a decir que hubo error al conectar la base de datos. Luego seguimos con el método run y este se ejecuta en un hilo separado y maneja la lógica como tal de la comunicación con el cliente. Entonces aquí pues se inicia su entrada y su salida para la comunicación. Le dice, bueno, aquí imprime en esta casa a nivel de servidor lo que el cliente, la tabla que seleccionó. Y aquí tenemos unos comandos que está esperando, ¿cierto? El in read line es la entrada del cliente. Entonces cuando el cliente digita algo,
Aquí tiene unas opciones que en este caso se hace con un trick cage. Tiene el insert, el update, el select y el exit. Estos lo que hacen es ejecutar unas funciones que están justamente abajo del servidor, que todo lo está controlando el servidor, que son todas dichas funciones del CRUD. Estos se pueden separar pues en diferentes clases para hacerlo más modular y más orientado a objetos, ¿no? Entonces, vemos aquí que tenemos el handle insert, el handle update, el handle select y el handle delete. Entonces vamos a mirar el primero, que es el handle insert. Bueno, este send file es para enviarle el campo al usuario. Aquí está esperando la entrada de lo que digite el usuario. Entonces, una vez que llegue la entrada de datos, va a ir a handle insert. Y este handle insert es el que se encarga de la inserción de los datos en la base de datos. Entonces aquí está reciben, aquí de hecho tiene la consulta, aquí está la tabla que él selecciona en el primer menú y empieza a ejecutar y obtiene dicho query. Aquí está el SQL modificado. Los valores en caso tal de que tenga, bueno, esto sirve para cuando tiene los parámetros para insertar. Entonces aquí hace una concatenación. Esta es la primera estructura, luego están los valores que se van a ir agregando. Esto es para obtener la columna e ir separando y ir agregando el valor que va agregando el usuario, el cliente. Aquí preparamos la declaración de SQL, todo en un statement, y dividimos los datos de la entrada en espacios para separarlos y poder saber la cantidad de columnas que hay. En caso tal de que no coincidan las columnas, pues nos tenemos este error controlado en el que pues si tú te pasas de datos de más, pues no vas a poder hacer la inserción. Ya luego ejecutamos la inserción y esperamos el mensaje en caso tal de que sea inserción completa. En caso tal de que no, muestra un error en la consola de cliente. Luego vamos al handle update. Esta em, es la que actualiza los datos. Entonces más de lo mismo, conexión. Preparamos el query. Lo dividimos en las entradas por espacios por lo mismo. Y actualizamos. Aquí hacemos pues el script con los datos que están enviando como si fuera el insert, simplemente que los está actualizando, ¿no? Aquí ya es el update, la tabla seleccionada y el seteo de datos que trabaja igualmente que insert. Y ya luego tenemos el select, que este es una consulta, esto no requiere parámetros, solo consulta toda la tabla. Entonces tenemos el select todo, bueno, select asterisco from de la tabla seleccionada, bueno, la que el usuario haya digitado. Y luego tenemos la ejecución y esta ya pues nos traería la consulta. Esta es bastante sencilla, no tiene ningún parámetro. Podría hacerse algo más avanzado, que es seleccionando o no ingresando el campo por el que quieres filtrar y consultar. Luego tenemos el handle delete, que este es para eliminar. Este sí únicamente pide el, el ID de la tabla, y aquí hay una expresión que valida si viene para la tabla empleados, y de aquí en el delete va a eliminar dicha, digamos en este caso para el ejemplo de la eliminación del empleado. Cuando detecte que viene de la tabla de empleados, va a obtener el empleado cargo ID y el empleado departamento ID, y va a guardarlos porque los necesita para la inserción en la tabla de históricos. Aquí está el CRUD,
Aquí están los seteos de los datos, en este caso para obtener el histórico ID, aquí bueno, le va a sumar uno, que por ahí hay una función que ahorita lo voy a mostrar, en la cual se encarga de obtener el ID nuevo del histórico, que sería este. Entonces va y consulta el max énfasis, el empleado histórico ID, y le suma uno, y lo que le retorna. Entonces por eso él sabe aquí cuál sería el nuevo histórico ID y lo setea, eliminando también pues ejecutando la, el delete de la tabla y ejecutando el insert de históricos. Luego aquí tenemos otro método que es el getIDColumnName, que esto es para obtener el nombre de la columna y devolverlo al cliente para poder ver en la consulta cuando se veía. Listo, por este lado ya tendríamos definido cómo funciona y los métodos del server socket, y ahora iríamos con cliente. Aquí tenemos pues más importaciones. El client es el, el método main, que con el punto de entrada también del programa. Aquí definimos pues nuestras conexiones a nuestro server socket. Este ya no, o sea, el server es el que se conecta a la base de datos y aquí ya no habría ninguna conexión. Él simplemente ya se comunica con el servidor y el servidor se comunica con la base de datos. Entonces aquí en el client em, definimos las entradas y las salidas, y aquí sí tenemos bueno, un print que nos dice conexión establecida con el servidor en caso tal de que funcione, porque el cliente es el que lo ejecuta, o bueno, el que solicita. Aquí ya tenemos unos métodos que son los menús, dependiendo de la entrada del, del cliente, es como el servidor va a interpretar. Entonces aquí es donde se seleccionan los países, bueno, mentiras, las tablas. Me movió esto. Luego tenemos el menú secundario, que es las opciones del CRUD. Aquí más de lo mismo. Aquí tiene en cada casuística, cada ítem, tiene la realizar una operación, que esto es un método para saber que imprimirle al usuario qué es lo que está haciendo. En este caso aquí tenemos un print de lo que está realizando, la operación que está realizando y las salidas del mismo para poder volver al menú nuevamente. Y tenemos una que es recibir respuesta de consulta, que es cuando cada vez que realiza una operación, que es cuando va al servidor y espera a ver qué es lo que debe hacer de esto, si es actualizar, insertar o delete o el CRUD que haya seleccionado, debe esperar la respuesta de dicha transacción, y para eso está este método, en el cual aquí se identifica si la respuesta del servidor es exitosa, pues va a imprimir lo que respondió. En este caso aquí responde todas las columnas y todo lo que viene de la base de datos. Y si el servidor responde, en este caso contiene algo con la palabra complete, que sería todo lo que imprime aquí estos métodos, que es cuando transacción completada, todo esto detecta y hace un salto para salir de la transacción, indicando que ya puede presionar para volver a mostrar el menú. Esta sería la parte de cliente, y toda la operación lógica la maneja el server. Eso sería todo para la presentación. Con este proyecto demostramos que cómo utilizar la tecnología de Socket para construir una aplicación cliente-servidor que interactúa con bases de datos, ofreciendo pues una solución bastante robusta pero eficiente. Entonces espero les haya agradado el video. Hasta luego.